Hola, ¿qué tal ingenieros? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy. Como pueden apreciar en la pantalla, el día de hoy vamos a poner en práctica las teorías de falla que hemos venido analizando. Y esto lo vamos a hacer a través de este elemento de máquina. Muy bien, entonces, como les mencionaba, a continuación lo que vamos a hacer es un análisis a este elemento de máquina que se muestra en la pantalla. Podemos apreciar que solamente hay una carga actuando en él, sin embargo, es más que suficiente para poder determinar si el elemento va a fallar o no. A nosotros nos están solicitando que determinemos si el elemento va a fallar en el punto A. Nosotros podemos apreciar que el punto A se encuentra en la parte superior. De hecho, para que no haya confusiones, vamos a marcarlo de una vez, con el objetivo de saber qué es lo que estamos analizando. Entonces, este punto A lo vamos a poner en la parte superior. Ahora bien, el tema de las distancias. Antes de comenzar, es muy importante hacer alguna acotación con las distancias por lo siguiente. Primero, esta distancia de 5 pulgadas es la distancia que hay desde la base hasta el brazo, hasta este brazo. Y a partir del brazo, nosotros vamos a apreciar que hay una distancia de 1 pulgada a la aplicación de la carga. También podemos ver que el diámetro de este elemento es de media pulgada y el espesor de este elemento es de 1/4 de pulgada. Hay que prestar mucha atención a lo siguiente. Si bien es cierto, este problema está plagado de dimensiones. Bueno, no está plagado, pero tiene varias dimensiones. Entonces, algunas de ellas no las vamos a necesitar. Al menos, para determinar si el elemento va a fallar en el punto A, no van a ser necesarias algunas de estas dimensiones. Ahora bien, seguramente si yo les dijera que yo puedo alcanzar a apreciar ahí un esfuerzo de torsión, una flexión y un esfuerzo cortante, seguramente ustedes dirán que de dónde están saliendo. Algunos ya los ubicaron, desde luego, pero alguien más puede decir, la verdad, yo paso. Yo no sé exactamente por qué usted está diciendo que ahí hay una flexión, un cortante y una torsión. Bien, cuando nosotros tenemos un elemento de máquina que vamos a analizar, como les había mencionado, una de las técnicas más comunes y más fáciles de hacer para determinar qué esfuerzos están actuando en el elemento es descomponer este elemento en sus diferentes vistas. De este modo, nosotros vamos a poder ver con más precisión el tema de los esfuerzos que están actuando en el punto de análisis. Ahora, hay que prestar mucha atención a lo siguiente con este análisis. Primero, a nosotros nos están solicitando el esfuerzo en el punto A. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien es cierto, nos dan las dimensiones del brazo, como el espesor y el ancho, y nos dan el diámetro de este elemento. Hay que poner atención porque, si bien es cierto, claro que el brazo va a tener una flexión, claro que este elemento se va a flexionar, claro que el brazo va a tener un cortante, ¿qué creen? La realidad de las cosas es que a mí no me importa. ¿Por qué? Porque el punto que yo estoy analizando no se encuentra en el brazo, ni tampoco se encuentra en este elemento cilíndrico. Se encuentra en el punto A, sobre este cilindro que le vamos a llamar AB. Entonces, para que no vaya a haber confusión, oiga, profe, que sí hay flexión en este elemento BC, claro que la hay. Oiga, profe, que hay un cortante en este elemento BC, claro que existe. Sin embargo, no los vamos a considerar porque nosotros no estamos analizando este elemento. Estamos analizando este que nosotros tenemos como ilustrado como punto A. Ahora bien, entrando un poquito en materia, ya que ustedes mencionaban que en ocasiones es muy complicado ver qué tipos de esfuerzos están actuando, observen, aquí viene la técnica. Lo primero que vamos a hacer es hacer un bosquejo muy simple, pero obviamente entendible, de las vistas de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, voy a comenzar con la vista en X. Para yo poder colocar esa vista en X, lo que yo necesito es pararme como observador desde aquí estoy como observador,
¿Y cómo vería este elemento yo de la vista en X? Yo estoy parado aquí en este punto X, ¿cómo lo vería? Pues bien, podemos apreciar que este eje X es perpendicular a esta cara y perpendicular al brazo. Entonces, eso quiere decir que si yo le pongo, por ejemplo, vista, vamos a ponerle vista en X, ¿qué es lo que yo vería? Pues yo vería algo similar a esto, miren. Voy a ver que el brazo viene por aquí así, después vamos a poner el brazo, algo más o menos así. Y ahora, ¿qué nos hace falta? Pues bien, nos hace falta el circulito en el cual está la carga. Disculpen, este debe de ir concéntrico, de preferencia. Ahí está. Y debemos de poner este círculo que tenemos aquí. Pero mucha atención. ¿Están de acuerdo que yo, parado desde el punto X como observador, pueden apreciar que yo no alcanzo a ver el punto A? ¿Por qué? Porque este brazo me está tapando. Entonces, como veíamos en el dibujo técnico, lo que se recomienda ¿qué es? Pues lo que se recomienda es ponerlo como una línea punteada. Recuerden que las líneas punteadas, ingenieros, son líneas ocultas y son líneas que están en la parte de atrás de un elemento que no nos permite localizarlas. Y listo. Como ustedes pueden apreciar, esa es la vista que nosotros tendríamos si estuviéramos parados en X. Ahora vamos a poner la carga. ¿Cómo se vería esa carga si nosotros estamos parados en X? Pues bien, esa carga viene de manera vertical, algo más o menos así. Bueno, imagínense que sí es vertical. Ahí está. Quedó igual. Entonces, a esta carga le vamos a llamar F. Listo. Otra cosa también muy importante, el punto de análisis. ¿Dónde queda el punto de análisis en esta vista? Bueno, pues ese punto de análisis nosotros lo vamos a poner aquí en la parte superior. Ese color amarillo casi no se ve, vamos a ponerlo con otro color, este color azul. El punto A quedaría en la parte superior del elemento. Algo más o menos así es lo que nosotros vamos a tener, ingenieros, cuando estemos trabajando con la vista en X. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente vista. Como les digo, este es un método que es un tanto más laborioso, por decirlo de este modo, o nos puede entretener un poco más, pero es un tiro seguro porque ahorita vamos a ver cómo los esfuerzos casi salen automáticamente. Ahora bien, vamos a la siguiente vista, porque ya tenemos nuestra vista en X completa. Solamente tenemos una carga, la cual aquí está, y tenemos solamente el punto A. Por cierto, es muy recomendable poner las dimensiones de una vez. ¿Por qué? Porque en ocasiones es más complicado o nos podemos confundir con las dimensiones si lo tomamos desde este punto, desde el dibujo original, que si lo ponemos directamente en nuestro diagrama. Entonces, vamos a poner las dimensiones. ¿Y qué podemos apreciar de estas dimensiones? Pues muy bien, primero, que las dimensiones van de eje neutro a eje neutro del cilindro. Ahí está. Aquí nosotros tenemos una dimensión que es de 4 pulgadas. Ahora, seguramente dirán, profe, pues hay en realidad esta dimensión de 1 pulgada 1/4 que es el espesor y es el ancho y este espesor está actuando en este elemento también. Pero, ¿qué creen? Que no es necesario ponerlas porque podemos apreciar que no estamos analizando ese elemento como lo decíamos en un inicio. Así que bien, por este momento confíen en mí, la única dimensión que vamos a necesitar por el momento es esta, de 4 pulgadas. Vamos a la siguiente vista, ingenieros, para continuar con nuestro análisis. Recuerden, debemos de considerar el factor de seguridad del punto A. Con este vamos a saber si el elemento va a soportar la carga que se está aplicando con la configuración de dimensiones y material o va a fallar. Vamos a poner la siguiente vista y yo le voy a llamar vista en Y. ¿Y cómo nos queda esa vista en Y, ingenieros? Pues bien, esa vista en Y, inges, nos quedaría como si nosotros estuviéramos desde la parte superior.
así, desde la parte superior observando el elemento. Y si fuera así, ¿qué es lo que nosotros veríamos? Bueno, pues veríamos primero que el elemento vendría algo más o menos así. Este es el tubo que nosotros estamos analizando. Y después aquí vendría el brazo. Disculpen la proporción, ingenieros. Aquí más o menos vendría el brazo. Así, ok. Y después vamos a tener el otro pequeño cilindro donde está aplicado la fuerza. Así se vería. Y este elemento pues lo vamos a poner más o menos por aquí. Hasta acá debe de llegar. Y nuestro corte va a quedar aquí. Oiga, maestro, espere, usted no nos habló de ningún corte hace unos momentos. Pues sí, efectivamente. Como ya lo veíamos desde el estudio de la mecánica de materiales, el corte, o más bien, donde nosotros vamos a analizar, debemos de hacer un corte. Siempre. Entonces, si yo hago un corte en A, obviamente es un corte transversal, el área de la sección transversal de A quedaría algo más o menos así, miren. Y esta sería mi área de análisis. Esa justamente es el área que nosotros vamos a analizar. Ahora, bien, ingenieros, ¿qué pasa? Vamos a colocar la carga. ¿En dónde o cómo quedaría la carga vista desde arriba? Como la carga viene en la dirección Y, entonces esta carga nosotros la estaríamos viendo como si fuera un puntito. Algo así. No alcanzamos a ver el vector porque la estamos viendo desde arriba. Entonces vamos a poner esa carga como si fuera un puntito. ¿Y qué pasa con el punto de análisis A en esa vista en Y? Pues este punto de análisis lo vamos a colocar en la parte superior. Si ustedes, de hecho no es en la parte superior, lo vamos a poner en la parte central. Porque si ustedes observan desde la parte superior, el punto A quedaría en el centro de la sección. Entonces, aquí es donde nosotros le vamos a poner el punto A, que está actuando justamente en el centro. Las dimensiones, ahorita en esta vista, no las voy a poner y ahorita les voy a explicar por qué al terminar estas vistas. No las voy a poner. Ahora vamos a la siguiente vista, que es la vista en Z. Vean cómo nos estamos tardando un poco descomponiendo en vistas, pero va a ser muy redituable. ¿Por qué? Porque vamos a tener un tiro seguro con los esfuerzos. Vamos a saber exactamente qué esfuerzos están actuando de manera muy simple. Ahora bien, pues lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a poner la vista en Z. ¿Y cómo quedaría esta vista en Z? Pues bien, quedaría de la siguiente forma. Vamos a poner aquí vista en Z. Y nosotros tendríamos el tubo. Recuerden que nosotros estamos viendo este elemento de costado en la vista en Z. Aquí estamos nosotros viendo como observadores. Entonces, nosotros vamos a tener la parte donde se ve el tubo, algo más o menos así, y vamos a poner la parte de abajo. Mi corte aquí está, ingenieros. Recuérdenlo. ¿Y cómo quedaría el brazo? Pues el brazo se vería algo más o menos así. Algo más o menos así. Bello. Y ahora nos quedaría el cilindro. Este cilindro, recuerden que estamos viendo desde un costado este elemento, pues este cilindro nos quedaría algo más o menos aquí así. Un saliente que vendría aquí así, de aquí y de aquí. Ahí está. Ese es el cilindro. Ahora bien, la carga. ¿Cómo se ve la carga desde esta vista? La carga se ve más o menos así. Está actuando, digamos, a la mitad del cilindro. Esa carga la ponemos actuando casi a la mitad del cilindro y le vamos a llamar F. Ahora bien, el punto de análisis. Pues el punto de análisis es muy importante saber en dónde va. Como nosotros estamos viendo la vista en Z, o desde el punto Z, veríamos que el punto de análisis se encuentra en la superficie. Entonces, le vamos a poner aquí una A. Bien, ahora, ya tenemos la fuerza, el punto de análisis y nuestra vista. Aquí sí vamos a poner unas cuantas dimensiones porque nos van a ser de mucha ayuda. Y las dimensiones son las siguientes. A partir de aquí, del punto A
hasta la aplicación de la fuerza, ¿qué sabemos? Pues sabemos que de aquí a aquí hay 1 pulgada y el resto son 5 pulgadas. Aquí son 5 y aquí le vamos a poner solamente 1 pulgada. Y listo. Ya hasta aquí contamos con nuestras vistas, los puntos de análisis y las cargas involucradas en el sistema, ingenieros. Ahora, como siguiente paso, esto lo pudimos haber evitado si ya tenemos esa expertise para ver qué esfuerzos están actuando en el punto A. En este caso yo estoy considerando que estamos empezando desde cero. Así que bien, ahora vamos a sacar las reacciones de esa fuerza. Nada más recuerden algo. El corte en X es este elemento que nosotros tenemos aquí. Este es mi corte en X, no lo olviden, es este mismo. Corte en Y es este que tenemos aquí y corte en Z es este que tenemos aquí. Ahora bien, pues nosotros vamos a sacar las reacciones y esas reacciones las vamos a poner del lado del corte. Es decir, vean, voy a empezar con la vista en Z. En la vista en Z hay una carga hacia abajo del otro lado de mi corte para equilibrar, porque es lo que estamos haciendo con estas reacciones, Inges. Estamos equilibrando el elemento. Entonces, yo voy a poner una carga exactamente igual, pero esta carga debe de ir hacia arriba y le voy a llamar F. Es una carga cortante. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué otra cosa? Desde la mecánica de materiales, nosotros veíamos que cuando una carga no era céntrica, es decir, no iba en la dirección del eje neutro, nos iba a generar un momento. El eje neutro de este elemento, pues podemos apreciar que vendría más o menos por aquí a la mitad. Esta carga no está actuando de manera colineal con el eje neutro, por lo tanto nos va a generar un momento. Y tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque al momento de aplicar esta carga, sabemos que este tubo se va a flexionar hacia abajo, si exageramos esa deformación. Aquí es donde a lo mejor alguien dice, oiga maestro, pero esto también se flexiona. Ahorita lo vamos a tocar este tema porque, si bien es cierto, si se flexiona, no lo estamos analizando. Bien, ¿cómo sería la flexión de este elemento? Pues como ya lo acabamos de ver, prácticamente al aplicar la carga F vamos a tener una deformación hacia abajo. Eso quiere decir que mi momento viene en esta dirección, miren. Viene en esta dirección. Como nosotros estamos poniendo reacciones del otro lado de nuestro corte, entonces debemos de poner el momento en dirección contraria. Este momento debe de venir así y le vamos a poner M1, porque es el primer momento flector que aparece. Y listo, ya no tenemos ninguna otra carga o ninguna otra reacción que obtener porque esta fuerza me está produciendo un cortante transversal y un momento. Ahora vamos a la vista en Y. ¿Qué pasa con la vista en Y, ingenieros? Mucha atención. Con la vista en Y, ingenieros, lo que vamos a tener es nada. Así es. ¿Cómo está en que nada? Pues sí. Si ustedes observan, tanto en la vista en X como en la vista en Z, nosotros podemos apreciar la fuerza, o más bien podemos ver el vector de fuerza. Sin embargo, en la vista en Y, lo único que estamos haciendo es ver un puntito desde la parte superior. Entonces, cuando esto ocurra, cuando nosotros en alguna de las vistas veamos un puntito desde la parte superior, entonces no la vamos a considerar esa carga. No la vista, porque probablemente en esta vista, en otro escenario, a lo mejor habría otra carga aquí. Vamos a suponer que habría una carga P y la carga F. Pues ¿qué pasaría? Que la carga F es la que nosotros no vamos a considerar. Sin embargo, la carga P sí la consideraríamos, para que en cuanto vean un puntito no vayan a cometer el error y decir, no, una carga no se ve, ya en la vista no hay nada. No, ingenieros, solamente omitimos la carga. Pero ¿qué pasa? Que como en esta vista solamente tenemos una carga que es la F y no la podemos ver, por eso es que no hay nada que hacer
en esa vista F. Ahora, en esa vista Y. Ahora, vámonos a la vista en X. Y en la vista en X, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bien, aquí observen porque tienden a confundirse mucho mis estudiantes. Si bien es cierto, a lo mejor alguien ya vio y dijo, oiga maestro, aquí hay una flexión porque este elemento se va a flexionar hasta abajo, este brazo. Y sí, como les he mencionado durante todo este directo, efectivamente se va a flexionar hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Que yo no estoy analizando el brazo, estoy analizando esta sección que tenemos aquí. Esta sí la estoy analizando. La pregunta aquí es, ¿qué está haciendo esta carga F con mi sección? Bien, no la está flexionando de acuerdo a la vista que nosotros tenemos aquí. Lo que está haciendo es, la está girando. Así es. Es como si nosotros estuviéramos con un maneral dándole vueltas y esto fuera una rosca. Es lo que está haciendo. A la hora de aplicar la carga, nuestra sección gira. Eso quiere decir que si no se está flexionando con ese momento y está girando, estamos hablando de un momento torsor, de un torque. Y por cierto, pues este torque ¿cómo sería? Pues si la carga viene hacia abajo, giraría mi tuerca en esta dirección. Es decir, giraría en sentido horario. Por lo tanto, yo voy a poner mi reacción en sentido antihorario. Así la voy a poner yo. Y le voy a llamar T. Ahí está. Y seguramente alguien va a decir, oiga, profe, también observe, esta sección es paralela a la carga. Si fuera una carga perpendicular a esta sección, sería una carga que esté saliendo de nuestras pantallas. Pero en este caso, la carga F es paralela a la sección. Y yo les voy a decir, sí, en efecto. Eso quiere decir que vamos a tener otra reacción más. Y esta reacción le vamos a llamar reacción F. Ahí está. Hasta aquí nosotros ya tenemos todas las reacciones involucradas. Pueden apreciar que hasta ahorita solamente hemos aplicado mecánica de materiales. Todavía no llegamos a la parte del análisis de falla por carga estática. ¿Por qué el punto A está en la parte superior del cilindro y no en el centro? ¡Wow! Es interesante esto. Esto es simple, Inge. Resulta de que se va a dar cuenta de algo. Nosotros podríamos, si a nosotros nos pidieran elegir la zona crítica o la partícula crítica de este elemento, a nosotros nos dicen que es el punto A y la realidad de las cosas es que ni siquiera nos están diciendo con certeza que queda en la superficie. Nos dicen pues queda más o menos por esta zona. ¿Por qué lo estamos poniendo en la superficie y no en el centro? Por una razón muy simple. ¿Qué creen que? La gran mayoría de los esfuerzos en el centro, es decir, en el eje neutro, se hacen cero. Bueno, no la gran mayoría. Estamos hablando de las torsiones, de las flexiones. Se hacen cero. Sin embargo, sí existen los cortantes y los esfuerzos normales. Y dirá, bueno, profe, y entonces, ¿por qué no ponerlo en el centro y considerar solamente en ese punto los esfuerzos normales y los cortantes transversales y omitir los torques o los esfuerzos de torsión y los esfuerzos de flexión? Pues, ¿qué creen que? Los esfuerzos de flexión generalmente son los que más afectan a los elementos de máquina, seguido de las torsiones. Entonces, si nosotros analizamos el centro, seguramente estaríamos encontrando esfuerzos, pero no serían los máximos en el elemento. Si nosotros cambiamos el punto A a cualquier parte del contorno del cilindro, ¿qué cree? No daría el mismo resultado. No lo daría. Sin embargo, lo que se tiende a hacer cuando analizamos un elemento de máquina es poner puntos a 90 grados y efectivamente sobre el contorno. Yo podría poner aquí un punto B porque, ¿qué cree? Nosotros estamos analizando el punto A porque el problema así lo requiere. Sin embargo, no obstante, no quiere decir que el punto A sea la partícula crítica, donde están los esfuerzos máximos. Probablemente se encuentran en B. Pero eso ya sería cuestión de nosotros hacer un análisis. ¿En B, Inge?
recuerde la distribución. ¿Cómo es la distribución de un esfuerzo de torsión? Recuérdelo, la distribución es más o menos así. La estoy haciendo pero en feo, ¿no? Como dicen en TikTok, le estoy explicando con dibujitos feos, para no decir otra cosa. Ahí está. Usted puede apreciar que la distribución de esfuerzo en la torsión es así. Siempre y cuando usted esté en la superficie, o el punto de análisis esté en la superficie, usted estaría encontrando el esfuerzo de torsión máximo. Si está en el centro, como usted me decía, ¿por qué no ponemos el punto A en el centro? Entonces, ¿qué está pasando? Pues aquí lo que estaría pasando es que la torsión tendría un valor de 0. Entonces, ¿y cuál es la diferencia entre el punto A y B? Pues que en el punto A sí vamos a tener flexión y en el punto B la flexión va a ser 0 porque este punto se alojaría sobre el eje neutro. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí nosotros ya hemos encontrado todas las reacciones. Y la pregunta aquí sería, ¿y para qué encontrar estas reacciones, profe? Vea, ya llevamos 28 minutos del problema solamente para poner las vistas cuando usted desde un inicio ya sabía qué esfuerzos eran. Y sí, nos tomó 28 minutos hacer estas vistas. Probablemente en el examen a ustedes les toca menos porque ustedes ya no las van a estar explicando, ustedes solamente las van a estar poniendo. Ahora, ¿por qué poner estas vistas? La respuesta es muy simple. Gracias a las vistas, nosotros obtuvimos las reacciones. ¿Y qué creen? Gracias a las reacciones, nosotros vamos a conocer los esfuerzos que están actuando en A. ¿Por qué? Porque cada reacción me va a dar como resultado un esfuerzo. Oiga, profe, entonces eso quiere decir que vamos a tener 4 esfuerzos, pero usted dijo que eran 3. Sí, vamos a tener 4, pero uno se va a eliminar y ahorita vamos a ver por qué. Veamos. Recuerden, cada una de estas reacciones es un esfuerzo. Comencemos. Voy a comenzar con los esfuerzos de la vista en Z. Estos esfuerzos de la vista en Z, ingenieros, pues, ¿qué tendríamos? Vamos a comenzar con esta reacción. Esta reacción me va a dar como resultado un esfuerzo cortante transversal. A ver, profe, la verdad es que no entiendo por qué da un cortante transversal. Esto es simple. Este es nuestro plano de corte. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que cuando una fuerza es paralela al plano de corte, o al plano, o al área de la sección transversal, pues nosotros vamos a tener un esfuerzo cortante transversal. Así de simple. Entonces, pues vamos a llamarle a este esfuerzo cortante transversal, yo le voy a llamar tau 1. Y sé que el cortante transversal es V. De hecho, V es la carga cortante, recuérdenlo, así lo viene en los libros de texto, pero nosotros vamos a sustituir de una vez la carga. Nosotros le llamamos F, entonces la carga cortante es F. Q es el primer momento de área, recuérdenlo. I es el momento de inercia y B es el espesor. Este es nuestro primer esfuerzo cortante transversal. Ahora, ya tenemos un cortante. Sí, profe, usted nos dijo que había un cortante, una flexión y una torsión. Ya sacó uno. Continúe, por favor. Gracias, Inés. Ahora, lo que vamos a hacer es poner M1. ¿Y qué pasa con M1, ingenieros? Pues bien, M1 es, ya lo habíamos visto, que es una flexión. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las flexiones? Pues bien, Inges, la flexión me va a provocar, obviamente, un esfuerzo flexionante. Entonces, el esfuerzo de flexión, recuerden que nosotros lo poníamos o lo representábamos como un sigma. Yo le voy a poner sigma 1, que era igual a ¿qué? Era igual al momento, en este caso es M1. Recuerden que ya estoy poniendo de una vez las reacciones. Por C. C es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Y esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia. Bello. Esos dos esfuerzos salieron de la vista en Z. Ahora, ¿qué pasaría con la vista en Y?
En la vista en Y no pasa absolutamente nada porque no tenemos ninguna reacción. Así que no hacemos nada en esa vista. Nos pasamos a la vista en Z. Y en la vista en Z, ¿qué vamos a tener? Primero, nosotros sabemos que aquí hay un torque. Eso quiere decir que vamos a tener un esfuerzo de torsión. Así de bello. Entonces, el esfuerzo de torsión sabemos que es un esfuerzo cortante. Por lo tanto, le voy a llamar tau 2 porque ya tenemos un tau 1. Tau 2, ¿a qué va a ser igual? Pues el esfuerzo cortante es igual al torque por el radio, porque estamos hablando de un esfuerzo máximo, y esto lo vamos a dividir entre el momento polar de inercia. Bello, ingenieros. Hasta aquí ya tenemos 3 esfuerzos. Profe, esos son los 3 esfuerzos que dijo, pero le hace falta uno más, que es el cortante que tiene en la vista en X. Y sí, observen qué es lo que pasa con este cortante que aparece en la vista en X. Resulta de que nosotros, ingenieros, tenemos un cortante transversal, le vamos a llamar tau 3. ¿Por qué es un cortante transversal? Porque esta reacción es paralela a nuestro plano, a nuestra área de la sección transversal, que es este círculo o esta área sombreada que ya habíamos puesto. Vean cómo es paralela. Si fuera perpendicular, estaría saliendo de nuestras pantallas o en su defecto, estaría saliendo de este elemento. Así que bien, a ver un momento porque aquí ya se desajustó, ahí está, espero. Así que bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación pues es poner este esfuerzo cortante transversal. Y un cortante transversal es la carga cortante que ya vimos que es F, Q, que es el primer momento de área, I, que es el momento de inercia, y la B, que es el espesor de la pieza o espesor del elemento. Aquí la pregunta es, ¿no notan algo extraño entre tau 1 y tau 3? Porque vaya que lo hay. Podemos apreciar lo siguiente, vean. Nosotros sabemos que tanto la Q como la I como la B son propiedades geométricas, es decir, dependen de la geometría del elemento, que en este caso en específico dependen del radio. Entonces, Inges, pues podemos apreciar de que el radio es el mismo para ambos esfuerzos porque estamos analizando la sección en A, en ambos esfuerzos. Vean, analizamos sección en A, analizamos sección en A. Entonces, eso quiere decir que la Q, que es el primer momento de área, la I, que es el segundo momento de área, también mejor conocido como momento de inercia, y la B es el espesor, ¿van a ser los mismos? Sí, son exactamente los mismos porque estamos analizando el mismo punto, es decir, tiene la misma sección transversal. Ah, profe, y ya puedo ver algo, la fuerza F es la misma. Así es, la fuerza F que tenemos aquí, obviamente es la misma que tenemos aquí. Y a lo mejor alguien ya vio y dijo, profe, esos esfuerzos están repetidos. Nos darían el mismo valor porque lo estamos obteniendo con la misma fuerza y obviamente las mismas propiedades geométricas. Y entonces yo le pondría una estrellita en la frente y le diría, sí, ingeniero, efectivamente, se ha merecido esta estrella, pórtela con dignidad por el resto de la clase. Ya regresaremos a clases presenciales, ingenieros, y les daré estrellitas a todos los que se la merezcan. Ahorita solamente, por favor, ingenieros, se los digo de corazón. Así que, bien, continuando con esto, resulta que tenemos un esfuerzo repetido y este método no nos permite repetir esfuerzos. Entonces, vamos a eliminar este esfuerzo de aquí. Queda eliminado. Solamente tenemos 3 esfuerzos. Ah, pues sí, profe, le debí de haber creído desde un inicio. Tenemos un esfuerzo de flexión, tenemos un esfuerzo de cortante transversal y un esfuerzo de torsión. Ahora sí, ya tenemos todos los esfuerzos. Tuvieron que pasar 35 minutos para llegar a este gran momento. Profe, me siento muy contento. Ahora ya puedo obtener esfuerzos por mí mismo. No importa que el profesor me diga que ahí están y yo no los pueda ver, utilizo este método por vistas y es más que suficiente
para poder obtener dichos esfuerzos. Recuerden, ingenieros, el método de vistas tampoco es mágico, se ocupa mucha práctica. Nos ayuda bastante, obtenemos casi el 90% de las ocasiones de manera correcta los esfuerzos, y ese 10% que nos hace falta es solamente hacer algunos cuantos ejercicios como experiencia. Por ejemplo, para tener esa agudeza de decir, pues sí, este esfuerzo se está repitiendo y no debería de ser así. El método es infalible, chicos. Nada más, con la práctica van a agarrar esa agudeza para ver qué esfuerzos se repiten, cuando algún esfuerzo se hace cero, cuando es máximo, y ahorita es lo que sigue. Porque, ¿qué creen? Si bien es cierto, esos esfuerzos están actuando en la sección, pero no todos tienen valor en el punto A. Y vamos a ver a qué se debe. Recuerden, ingenieros, todavía no empezamos la parte de diseño mecánico. Seguimos aquí con la mecánica de materiales. Así de bello es esto. Una vez que nosotros ya tenemos nuestras vistas planteadas, algo que podemos hacer es simplificar nuestros esfuerzos. Oiga, profe, ¿y a qué se refiere con simplificar nuestros esfuerzos? Inges, no me refiero a otra cosa más que a ver cuáles esfuerzos se hacen cero. Así es, porque alguno de estos se va a hacer cero, ingenieros, y es lo que vamos a ver. Veamos. Resulta de que, mucha atención, y para esto necesitamos los conceptos de la mecánica de materiales. Si no los recuerdan, no se preocupen, aquí los vamos a ver. Bien, comencemos. Resulta, ingenieros, de que de esta vista en Z, nosotros tenemos dos esfuerzos. Por cierto, ojo, tomen nota o caution o como ustedes quieran decirlo, pongan mucha atención a esto que les voy a decir. Si yo obtuve estos dos esfuerzos de la vista en Z, todos los valores que yo voy a obtener, ingenieros, deben de salir de la vista en Z. Absolutamente todos. No puedo estar cambiando valores entre vistas. Que, pues sí, mire, aquí la distancia es de 4 pulgadas, pues me sirve para esto. No, ingenieros, así no funciona. Si yo obtuve estos dos esfuerzos de la vista en Z, entonces, listo, todos mis valores tienen que salir de la vista en Z. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Primero, aquí yo acabo de ilustrar el eje neutro. Es esta línea punteada que viene en la dirección axial del eje. Entonces, pues resulta, ingenieros, que nuestro punto de análisis A se encuentra en la superficie. Cuando nosotros veíamos que ese análisis A se encontraba en la superficie, recuérdenlo, el primer momento de área tenía un valor de 0. Y al valer 0 este elemento, esta Q, ¿qué pasa con todo el esfuerzo? Pues entonces todo el esfuerzo va a tener un valor de 0. Oiga, profe, la verdad, yo no me acuerdo cómo obtener el primer momento de área, ni tampoco sé por qué se hace 0. Muy bien, no pasa nada. En la descripción de este problema, ahorita en el chat, a los que están en directo, que creo que nada más es uno, y creo que soy yo que me estoy viendo, les voy a poner un video donde obtengo el primer momento de área de una sección circular, de una sección cuadrada y de una sección N. Tengo como 3 o 4 videos, y en esos videos explico cómo se obtiene primero esta Q, que es el primer momento de área, y vemos también en qué casos se hace 0, o mejor dicho, por qué decimos que cuando se encuentra en la superficie, el cortante vale 0, que en este caso todo es consecuencia de la Q. Así que los invito ahorita, al terminar la sesión, a ver la descripción de este en vivo, porque ahí les voy a poner todos los datos para poder acceder a estos videos y que sepan en qué momento y por qué el primer momento de área se hace 0 y por lo tanto esta Q es igual a 0. Ahora, también otra cosa muy importante. Hay que recordar que cuando nosotros analizábamos flexión, nosotros veíamos que la flexión máxima ¿en dónde se encontraba, ingenieros? En la superficie del elemento.
tanto en la superficie superior como en la superficie inferior. A ver, profe, una pregunta. Si nosotros estuviéramos analizando el punto B, ese punto B estaría sobre el eje neutro. ¿Sí? Efectivamente, yo les diría. A ver, profe, como está sobre el eje neutro, eso quiere decir que este esfuerzo de cortante transversal ya no es cero, es más, al contrario, sería máximo. ¿Sí? Efectivamente. Si nosotros tuviéramos un punto B, estuviéramos analizando esta sección, entonces, ¿qué creen? Este cortante transversal no sería cero, sería máximo. Por eso es que ahorita le decía, aquí al ingeniero que me decía, oiga, profe, entonces nos conviene a nosotros poner los puntos en la periferia, sí, solamente que los esfuerzos en A no son los mismos que B. ¿Por qué? Porque en A, ¿qué creen, chicos? Como se encuentra en la superficie, entonces nuestro esfuerzo de flexión es máximo. ¿Y qué pasa con B? Pues que B está sobre el eje neutro y nuestro esfuerzo de flexión es cero. A ver, profe, a ver si entendí. Usted me está diciendo que cuando la sección es simétrica, cuando uno es máximo, otro se hace cero y viceversa. Sí, efectivamente. En la superficie tenemos un máximo de flexión, pero tenemos un cortante de cero. En el centro tenemos un máximo de cortante, pero tenemos una flexión de cero. Así es como funciona esto, ingenieros. Y por eso, a nosotros ahorita ya nos dieron el punto de análisis, pero a lo mejor en un examen el profesor puede decir, mis alumnos están aburridos porque están muy fáciles estos problemas, no les voy a dar el punto de análisis, que ellos obtengan el punto crítico. Y entonces ustedes tendrían que analizar o el punto A o el punto B. ¿Por qué? Porque los puntos críticos se encuentran a 90 grados, ingenieros. A lo mejor alguien dirá, ¿y por qué no analizamos el punto C? O el punto C queda en la parte inferior o un punto D que queda en esta otra zona. Como la sección es simétrica, lo que obtendríamos son esfuerzos, o los esfuerzos serían los mismos, por ejemplo, A y C, que están en la parte inferior, parte superior y parte inferior. Los esfuerzos serían los mismos, solamente que en el caso de los esfuerzos normales, quedarían con signo negativo. Así es. En la parte superior quizá esté a tensión, en la parte inferior está a compresión. Por poner un ejemplo, tendríamos que hacer el análisis. Pero los valores son los mismos, porque la sección es simétrica. Lo mismo pasaría si analizamos C y analizamos D. ¿Qué pasaría? Que si conocemos los valores de D, podemos tener la certeza de que en D vamos a tener los mismos valores, pero con signo contrario, al menos hablando de los esfuerzos normales. Pero bien, no nos desviemos de este tema porque se supone que deberíamos de llegar al diseño y todavía estamos en la mecánica de materiales. Pero no pasa nada. Lo importante aquí es que ustedes recuerden esta mecánica de materiales. Por eso todos los problemas que resolvamos de diseño de aquí en adelante, voy a irlos explicando de este modo, como si nosotros no recordáramos la mecánica de materiales. Nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero lo van a comprender mucho mejor. Continuando. Ya vimos que, como el punto de análisis que es A se encuentra en la superficie, este cortante se hace cero, pero vamos a tener un flector máximo. Esa es la simplificación que quería que ustedes vieran. De esta manera, para resolver este problema, ya no vamos a tener que obtener ni la Q, ni tampoco la B, que sabemos que el espesor de este elemento es el diámetro. Entonces, prácticamente ya sabemos que el espesor hubiera sido de 3/4. Como quien dice, ingenieros, de esos 3 esfuerzos que mencionaba en un inicio, solamente 2 están teniendo efecto en el punto A. A lo mejor alguien podrá decir, a ver, profe, ¿y qué pasa si nosotros pusiéramos un punto Z entre A y B? Aquí estuviera el punto Z. Pues, ¿qué creen, inges? Que el punto Z quedaría aquí a la mitad y entonces sí tendríamos tanto esfuerzo cortante como esfuerzo de flexión. Existirían ambos, ingenieros.
Oiga, profe, entonces, ¿eso quiere decir que el punto Z sería máximo? No, porque a pesar de que existan tanto este esfuerzo como este esfuerzo, ¿qué creen? Su valor va a ser menor. Por eso, ingenieros, es una buena técnica en el análisis de diseño de elementos mecánicos. Qué ironía, ¿no? En el análisis de diseño, no, mejor dicho, es una buena práctica en el diseño de elementos mecánicos que nosotros analicemos solamente puntos ortogonales, es decir, que se encuentren a 90 grados. ¿Por qué? Porque este punto Z, si bien es cierto, existen dos esfuerzos, ambos esfuerzos, tanto el cortante como la flexión, van a ser menor o van a tener una menor magnitud que en el punto A o en el punto B. Por eso no es recomendable poner puntos intermedios. A lo mejor el maestro en el examen, para ver si los muchachos están aprendiendo, lo puede hacer, pero en este caso no lo vamos a hacer. Así que bien, hasta aquí ya hemos aplicado la mecánica de materiales. La parte complicada ya pasó, ingenieros. Ya podemos relajarnos, podemos estar tranquilos, porque ya todo lo que viene es todavía más divertido que lo que acabamos de ver. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es obtener las propiedades geométricas, las fuerzas y los torques. Así es, vamos a obtenerlas. Y para ello, pues vamos a crear una nueva hoja. O de hecho, podríamos trabajar en esta hoja de aquí. Nada más que ya me dijeron que soy muy desordenado en mis apuntes y mejor si prefiero que pasar todo esto a otra hoja. Así que vamos a hacerlo. Listo. Si se preguntan, maestro, va a quedar exactamente igual porque la realidad de las cosas es que sigue abarcando el mismo espacio, ¿no, ingenieros? Porque lo vamos a escribir en la parte de abajo, cada una de las propiedades geométricas. Así que vamos a dar inicio a encontrarlas. Vamos a comenzar con las propiedades geométricas que nos está solicitando la vista en Z. Por ejemplo, este momento 1, vamos a obtenerlo. Aquí yo lo voy a poner como momento 1. ¿Y cómo quedaría este momento 1? Como ustedes saben, nosotros estamos hablando de un momento flector y afortunadamente tenemos una fuerza vertical y tenemos una distancia horizontal. Eso quiere decir que al tener una fuerza por distancia, recuerden que para obtener momento, estas deben de ser ortogonales. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar la fuerza, que por cierto, no recuerdo de cuánto era, de 190 libras. Vamos a multiplicar esa fuerza de 190 libras por la distancia. La distancia es de 6 pulgadas. Presten mucha atención, ingenieros, a que observen. Ese momento salió de la vista en Z. Entonces, yo debo de obtener los datos de la vista en Z. Ojo con ello. De este modo, vamos a tener un momento de 1140 y aquí vamos a tener libras por pulgada. Bello. Ya tenemos nuestro momento número 1. Ahora, pasemos a la siguiente, la C. ¿Qué era la C? Bien, en la mecánica de materiales, nosotros veíamos que esta C era la distancia que hay del eje neutro al punto de análisis. ¿Y qué pasa? Cuando analizábamos flexión, veíamos que entre mayor sea esta C, ¿qué va a pasar con el esfuerzo? Pues va a ser mayor. Ah, pues sí, profesor, tiene sentido. Entonces, entre más alejado esté el punto de análisis del eje neutro, vamos a tener un esfuerzo mayor. Sí, en efecto. Por eso es que el esfuerzo máximo se encuentra en la superficie. Yo ya no puedo poner el punto A más arriba. ¿Por qué? Porque ya no hay material. Entonces, digamos que estamos con el punto A lo más alejado del eje neutro. ¿Cuánto es esta distancia que hay entre el eje neutro y el punto A? Pues nosotros podemos apreciar que es el radio. Así es, ingenieros. ¿Por qué? Porque son 3/4, todo esto es el diámetro, que son 3/4, y la distancia entre el punto de análisis y el eje neutro, entonces va a ser del radio. 3/4 entre 2 nos da 0.375. Ahí está.
Estos son pulgadas. Vamos por el momento de inercia. Pues el momento de inercia para una sección circular, ya me acordé, eso lo vimos en estática, y me acuerdo que en el libro de estática venían algunas tablas al final del libro, donde venían los momentos de inercia. Y por cierto, me acuerdo que el momento de inercia de una sección circular era 1/4 de pi por el radio, que lo vamos a poner como 0.375 pulgadas, y esto lo vamos a elevar a la cuarta. Así es, ingenieros. Entonces, si nosotros elevamos a la cuarta, multiplicamos por pi y dividimos entre 4, vamos a tener un momento de inercia de 0.0155. Y esto nos queda como pulgadas a la cuarta. Bello, ingenieros. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Pues muy bien, ya cumplimos con lo que nos hacía falta de la vista en Z. Tenemos M, tenemos C y tenemos I. Ahora, vámonos con la vista en X, porque la vista en Z también tenemos el cortante, pero ya vimos que se hacía 0. Entonces, vámonos a la vista en X. En la vista en X, ingenieros, observen, vamos a calcular el torque. Pues sí, este torque, ¿cómo nos quedaría? El torque, recuerden que es un momento. Nada más, con la diferencia con la flexión, es el efecto que causan. Uno tiende a flexionar, irónicamente, y el otro tiende a girar. El que gira es el torque. A ver, maestro, entonces, vea, también tenemos una fuerza perpendicular a la distancia, ¿sí? En efecto. Por eso, vamos a decir que estos 190 libras los vamos a multiplicar por la distancia. Y esta distancia es igual a ¿cuánto? Es igual a 4 pulgadas. Mucha atención, ingenieros, porque este es un error de novatos y mejor prefiero aclararlo de una vez antes de que ustedes cometan dicho error. Por cierto, aquí vamos a poner que son 760 libras por pulgada. Error de novatos. Estas distancias que nosotros tenemos aquí, por ejemplo esta de 4 pulgadas, en ocasiones los puntos de análisis no quedan en la superficie, ingenieros, en la superficie superior. El punto B, por ejemplo, quedaría aquí. Atención, si nosotros estuviéramos analizando el punto B, vean cómo esta distancia es del eje neutro de este círculo al eje neutro de este otro círculo. Atención, de hecho, aquí nos lo está marcando el problema. Vean cómo es de eje neutro de cilindro a eje neutro de cilindro. Ingenieros, atención. Todas las distancias que nosotros vamos a considerar deben de ser o deben de ir al eje neutro. Es decir, chicos, es bien común que si están analizando el punto B, digan, no, a ver, profe, son 4 pulgadas más el radio. Incorrecto. No se debe de considerar el radio, ingenieros. No se debe de considerar distancias tanto al punto de análisis en los momentos. No. Siempre van a ser 4 pulgadas, particularmente si se analiza A o se analiza B. La pregunta es, profe, ¿y por qué? Pues es simple. Con estas vistas y todo lo que estamos haciendo hasta ahorita, lo que estamos haciendo es trasladar todas las cargas y momentos a esta sección, al eje neutro en específico. Es eso lo que estamos haciendo. Por eso, todos los momentos que obtengamos cargas, las distancias son al eje neutro. Vamos a evitar sumarles o restarles radio cuando obtengamos un torque, porque estaría de manera incorrecta. Antes de terminar, porque se nos está agotando el tiempo, vamos a sacar el momento polar de inercia. Este momento polar de inercia, nosotros veíamos que desde estática era un medio de pi por 0.375, que es el radio, y esto lo vamos a elevar a la cuarta. Entonces, ¿qué tendríamos? 0.375 elevado a la cuarta por pi, y eso lo dividimos entre 2. ¿Y qué podemos apreciar? Pues que vamos a tener 0.031. Y aquí le vamos a poner pulgadas a la cuarta. Esto es el doble que esto, ya lo sabíamos. Y el radio,
Pues el radio, ingenieros, ya lo conocemos y es de punto 375 pulgadas y ya. Hasta aquí ya conocemos todas las propiedades geométricas de nuestro elemento, los torques y además conocemos también las fuerzas. Estamos listos para sustituir en los esfuerzos y obtener algo bello que veíamos en las teorías de falla que se llama estado de esfuerzos o también, si continuamos, podemos obtener los esfuerzos principales. Hasta aquí nosotros ya contamos con todas las propiedades geométricas. Estamos listos para sustituir estas propiedades en cada uno de los esfuerzos y de este modo poder obtener los esfuerzos principales, que es a lo que nosotros queremos llegar. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a encontrar este esfuerzo axial. Vamos a poner entonces que esto es igual al momento. En este caso, estamos hablando del momento 1. Por lo tanto, ya sabemos que tiene un valor de 1140 libras por pulgada. Después, ingenieros, vamos a multiplicarlo por la C. Profe, ¿qué era la C que ya no recuerdo? Muy bien, ingenieros, la C es la distancia del eje neutro al punto de análisis. En este caso, el punto de análisis se encuentra en la parte superior y el eje neutro pues pasa por esta línea punteada. La distancia vertical que existe entre estos dos es de el radio, es decir, 0.375 pulgadas. Y esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia, el cual, como saben, es de 0.0155 pulgadas a la cuarta. Presten mucha atención en algo, ingenieros, porque si confundimos este aspecto, vamos a tener errores. Ustedes pueden apreciar que en la vista en Z, nosotros tenemos el punto de análisis en la parte superior. Sin embargo, también aprecien lo siguiente. En la vista en Y, el punto de análisis queda en la parte central. Es muy importante que ustedes, por favor, no vayan a confundir las vistas. Es decir, si este esfuerzo que tenemos aquí de flexión salió de la vista en Z, entonces, como ya les había mencionado previamente, debemos de obtener los datos de la vista en Z. ¿Por qué? Porque si yo proyecto el eje neutro en la vista en Y, seguramente van a notar que el punto de análisis se encuentra sobre el eje neutro. Y como ya hemos visto en la teoría, la realidad de las cosas es que realmente en el eje neutro no hay esfuerzo. Pero bien, recuerden, no vamos a combinar datos entre vistas. Si este esfuerzo sale de la vista en Z, entonces, ingenieros, es muy importante que lo consideremos pues en los datos de la vista en Z. Entonces, bien, continuando, si nosotros obtenemos este valor, vamos a tener un esfuerzo de 427.5 y esto me queda en PSI. ¿Por qué? Porque libras al cuadrado, estas pulgadas que tenemos aquí al cuadrado se van con este 4 y nos queda un 2. Entonces, recuerden, libra sobre pulgada al cuadrado, nosotros estaríamos hablando de PSI. Ahora, vamos con el siguiente esfuerzo. Aquí, ingenieros, nosotros vamos a tener que multiplicar el torque, que es de 760. No voy a poner unidades en esta ocasión, porque no va a haber espacio. Pero bien, es de 760 por el radio. En este caso el radio es de 0.375. Sabemos que son pulgadas. Y esto lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Lo vamos a dividir entre el momento polar de inercia, que sabemos que tiene un valor de 0.031. Aquí le vamos a poner, no estaba poniendo unidades, pero aquí sí caben las unidades. Entonces le vamos a poner pulgadas a la cuarta. Si nosotros elaboramos este esfuerzo, o si obtenemos su valor, nos vamos a dar cuenta que tiene una magnitud de 9193. Un momento, porque entonces va a haber un error. 9193.54
y esto nos queda como PSI. Un momento, voy a realizar esta operación nuevamente. 1140 por 0.375. Ah, sí, y esto lo vamos a dividir entre 0.0155. En efecto, el resultado que debe de venir aquí no es el que estamos marcando. Ese resultado que puse es prácticamente el de la operación que aparece en la parte superior. Entonces, lo vamos a modificar y vamos a poner el valor correcto, que es de 27.580.64. Y estos son, recuerden, PSI. Y seguramente pensarán, ¿y cómo supo que se había equivocado en este momento? Pues esto es muy simple. Podemos apreciar de que aquí, en este esfuerzo de torsión, el orden del esfuerzo está en los miles, 9.193. Y en la flexión, pues teníamos solamente 527 o 427, algo así. La realidad de las cosas, ingenieros, es que de inmediato detecté que había una falla porque nos vamos a dar cuenta que los esfuerzos que más afectan a los elementos de máquina son los esfuerzos de flexión, seguidos por los esfuerzos de torsión, después el esfuerzo normal y al último el esfuerzo de cortante transversal. Entonces, no con esto estoy diciendo que, por regla, todos los esfuerzos de flexión sean mayores al torque. Jamás diría eso. Pero, en la gran mayoría de las ocasiones, nos vamos a dar cuenta cómo los esfuerzos mayores que actúan en un elemento de máquina generalmente son flexiones o esfuerzos de flexión cuando estos existen. Por eso es que me pude dar cuenta de que algo andaba mal. La diferencia entre la torsión y la flexión era mucha. Pero bien, vamos a continuar. Hasta aquí nosotros ya tenemos todos los esfuerzos que están actuando en el elemento y en específico en el punto A. Ahora, vamos a obtener algo que se llama estado de esfuerzos. ¿Qué es un estado de esfuerzos? Muy bien. El estado de esfuerzos es la sumatoria que hay entre los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Entonces, pues hagámosla. Afortunadamente, nosotros podemos aquí apreciar que nada más tenemos un esfuerzo cortante y que solamente tenemos un esfuerzo de flexión. Entonces, pues va a ser muy simple hacer esta sumatoria. Pero antes de hacerla, primero necesitamos determinar los signos de cada esfuerzo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues hay que recordar la teoría de la mecánica de materiales. Vamos a sacar el signo del esfuerzo de flexión, si están de acuerdo. Y para ello, para que se vea más claro, este momento que yo tengo aquí ilustrado como M1, lo voy a poner justo en la base. Observamos, aquí está mi momento. ¿Y qué podemos apreciar? Vean cómo lleva la misma dirección, estamos hablando del mismo momento, pero algo muy importante. Esta flechita o este vector curvo, podemos apreciar que está saliendo del punto A. Entonces, eso quiere decir que el punto A se encuentra a tensión. Si nosotros tuviéramos un punto C aquí en la parte inferior, podríamos apreciar cómo la flechita está entrando al punto de análisis o al nodo, y entonces en este caso estaríamos hablando de un esfuerzo a compresión, pero no es el caso, así que lo quitamos y decimos que el punto A o este esfuerzo de flexión se encuentra a tensión. De hecho, es muy simple poder observar por qué se estaría a tensión. Solamente observando al elemento, nos podríamos ver que aquí, ¿cómo sería la flexión de este elemento? Pues muy bien, el elemento se flexionaría algo más o menos así. Y de acuerdo a la mecánica de materiales, con esta concavidad hacia abajo, entonces sabemos que los elementos que queden sobre la parte superior se van a encontrar a tensión, mientras que los elementos que se encuentren en la parte inferior van a estar a compresión. No era necesario hacer o más bien trasladar este momento, pero decidí hacerlo para que todo esto vaya quedando muy claro. Entonces, hasta aquí, ingenieros, nosotros ya sabemos que este esfuerzo
es atención. Lo voy a dejar como positivo y vamos con el esfuerzo cortante. Bien, como ya lo habíamos visto anteriormente, los esfuerzos cortantes, ingenieros, no es tanto que se encuentren a tensión o se encuentren a compresión. De hecho, jamás vamos a ver un esfuerzo cortante a tensión o uno a compresión. Entonces, ¿qué nos indican los signos en los esfuerzos cortantes? Bien, chicos, los signos en los esfuerzos cortantes no nos indican otra cosa más que la dirección en la que va a rotar la partícula cuando ésta se deforme. ¿Y qué creen? Que, por cierto, nosotros asignamos la convención de los esfuerzos cortantes. ¿Por qué? Porque el esfuerzo cortante, como les había dicho, no está ni a tensión ni a compresión, no existe como tal una tensión o una compresión, pues va a tener un valor más menos. Así que vamos a asignar la convención. En esta ocasión, yo voy a decir que los esfuerzos cortantes que tengan, por ejemplo, esta dirección, van a ser positivos. Eso sí, mucha atención. Cada vez que nosotros asignamos esta convención y la comenzamos a respetar, o más bien, cada vez que iniciamos los cálculos con esta convención, la debemos de respetar hasta el final. Si yo estoy diciendo que los esfuerzos cortantes que van en dirección antihorario son positivos, de aquí en adelante todos los cortantes en esa dirección deben de ser positivos. Así que mucho cuidado con ello. Otra cosa también muy importante con este tema de los signos. Si ustedes observan, yo los signos los estoy sacando con las reacciones. Si ustedes ven, utilicé la reacción del momento para poder obtener el signo de este esfuerzo de flexión y ahora voy a utilizar este torque o esta reacción de torque para sacar el signo del esfuerzo cortante. En este caso, vean cómo yo a propósito dije, no, si va en esta dirección, los torques son positivos porque solamente tengo un cortante. Eso quiere decir que este torque que tengo aquí es positivo. Ahora, pues vamos a obtener ese estado de esfuerzos. Como ya lo habíamos mencionado, el estado de esfuerzos nos va a servir para sumar los normales y los esfuerzos cortantes. Pero como solamente tengo un esfuerzo de cada naturaleza, pues vamos a poner primero la sumatoria de los esfuerzos normales, que es de 27.580.64 PSI. Como es el único que tengo, así lo vamos a dejar. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los cortantes? Muy bien, en el tema de los cortantes, pues vamos a tener solamente uno. Le vamos a llamar tau y sabemos que es de 9.193.54 y esto lo vamos a expresar en PSI. Y listo. Hasta aquí, ingenieros, como ustedes pueden apreciar, yo acabo de obtener lo que nosotros conocemos como estado de esfuerzos. Ahora, mucha atención con algo. Inges, estos esfuerzos llevan una dirección, aunque no lo crean. Por ejemplo, este estado de esfuerzos que nosotros tenemos aquí de esfuerzo normal, pues ¿qué creen? Resulta de que lleva una dirección y su dirección es X. Le voy a poner aquí el subíndice X. Y aquí la pregunta es, ¿por qué lleva un subíndice X? Pues bien, este subíndice lo lleva porque, como estamos hablando de un esfuerzo normal o de la sumatoria de todos estos esfuerzos, que en este caso son dos o es uno normal nada más, podemos apreciar de que, como es un esfuerzo normal, el esfuerzo resultante en el estado de esfuerzos va a ser perpendicular a nuestro corte. Es decir, si aquí está nuestro corte que pasó por el punto A, este esfuerzo que yo estoy obteniendo prácticamente lleva esta dirección, ingenieros. ¿Qué dirección es? La dirección X. Así es como vamos a determinar ese signo. Ahora, este esfuerzo que nosotros tenemos aquí de flexión, claro que también tiene una dirección. Yo lo puse como sigma 1 para poderlo identificar, pero claro que también lleva una dirección. ¿Y qué dirección lleva? Pues lleva la dirección del momento. En este caso, la dirección del momento, ¿cuál es? Pues es la dirección Z. ¿Por qué?
Porque recuerden que cuando nosotros aplicamos un momento, realizamos realmente un producto vectorial, un producto cruz, en donde pues vamos a multiplicar un vector de posición, que en este caso, como estamos hablando de magnitudes, estoy multiplicando la distancia por la fuerza. ¿Y qué nos da como resultado un producto vectorial? Pues nos da como resultado otro vector perpendicular al plano. Entonces, el momento es perpendicular al plano, ingenieros, y como nosotros estamos aquí en la vista en Z, pues quiere decir que ese momento va en dirección Z. Así es. Y entonces aquí yo le debería de poner la dirección Z. ¿Cómo sacamos los subíndices con los esfuerzos cortantes? Es muy simple. Primero, el primer término de los subíndices del esfuerzo cortante es el plano perpendicular al que pertenece. Y segundo, nos va a dar como resultado la dirección de la fuerza. A ver, profe, no me está quedando claro. Vamos a ver. Resulta de que este esfuerzo cortante que nosotros tenemos aquí como tau 2 está saliendo de esta vista en X. Los esfuerzos cortantes llevan dos subíndices a diferencia del esfuerzo normal. Entonces, como les había dicho, el primer subíndice en un esfuerzo cortante corresponde al plano perpendicular en el cual se está analizando. En este caso, como ustedes ya lo pueden apreciar, el primer subíndice va a ser X. ¿El segundo subíndice cuál es? Pues el segundo subíndice, ingenieros, es o nos indica la dirección de la fuerza cortante. Entonces, ¿en qué dirección va la fuerza cortante? Pues si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta de que hacia acá viene la dirección Z y hacia abajo viene la dirección Y. Vean cómo la dirección del brazo es paralela a la dirección Z. Aquí está mi brazo, por eso ponemos de manera horizontal a Z. Estos son solamente algunos detalles que hay que cuidar, ingenieros. Por eso se los menciono. Entonces, seguramente alguien dirá, oiga, profe, entonces eso quiere decir, maestro, que este cortante debe de tener subíndices XY. Sí, primero es X, porque primero va a ser una X por el punto de vista de que está saliendo de la vista en X y después la Y por la dirección de dicho momento. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestro estado de esfuerzos, Inges. Ahora nos hace falta conocer los esfuerzos principales. ¿Para qué? Para poder aplicar la teoría de energía de distorsión o de cortadura máxima como nos lo están solicitando. De hecho, vamos a aplicar ambas, ingenieros, y vamos a ver el resultado para ver exactamente cómo varía, si es cierto que una es más conservadora que la otra, experimentada por nosotros. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es obtener los esfuerzos principales. Para obtener estos esfuerzos principales me voy a apoyar del círculo de Mohr-Inges. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Por cierto, va a ser necesario que nosotros agreguemos un bloc nuevo, con el objetivo de no perdernos en absolutamente nada. Vamos a hacerlo. Para nosotros hacer el círculo de Mohr, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por cierto, a lo mejor alguien se estará preguntando y va a decir, profe, ¿y por qué vamos a aplicar el círculo de Mohr? Si nosotros ya obtuvimos los esfuerzos máximos, mire, aquí el punto de análisis está lo más alejado del eje neutro y acá podemos apreciar de que la torsión no va a cambiar. Entonces eso quiere decir que nosotros ya encontramos los esfuerzos máximos. Y les voy a decir, Inges, efectivamente, hasta aquí nosotros ya hemos encontrado los esfuerzos máximos, pero en el corte por donde pasó el punto de análisis o el corte que pasa en el punto de análisis. Estos esfuerzos que nosotros tenemos aquí corresponden a los esfuerzos máximos que se obtuvieron en este corte. ¿Cómo fue mi corte? Pues podemos ver que fue de manera transversal, pero como saben, los esfuerzos van a variar dependiendo la dirección que lleven. Entonces, yo hice mi corte así como ustedes pueden ver, pero la pregunta del millón es, ¿por qué yo en lugar de hacer un corte vertical,
¿Qué pasa si yo hubiera hecho un corte, a lo mejor en un ángulo de 30 grados? El resultado no hubiera sido nada más sigma x, sino que aquí yo hubiera obtenido, perpendicular en el estado de esfuerzos, otro sigma que a lo mejor yo le puedo llamar sigma x'. ¿Y qué creen, ingenieros? Que probablemente este sigma x' sea mayor a este sigma x, porque como estamos variando el corte, pues varía el esfuerzo. O mejor aún, ¿qué pasa si yo hago un corte aquí así, a 60 grados, y saco entonces el esfuerzo normal? Entonces, pues este esfuerzo normal, sigma x b', va a ser diferente a sigma x' y va a ser diferente a sigma x. Aquí la pregunta es, oiga, profe, pues tiene razón. Y entonces, ¿cómo vamos a saber qué corte debimos de haber hecho para poder obtener el esfuerzo máximo? Porque tengo 360 posibilidades, Inges, de ir variando un grado en un grado en un grado y hacer este mismo procedimiento, pero no lo vamos a hacer así. Vamos a utilizar la construcción que nos propuso nuestro científico favorito, Otto Moore, donde dijo, no se preocupen, no es necesario hacer todos estos cortes. Mira, haz la construcción del círculo de Moore que yo propuse y te voy a dar el esfuerzo máximo en cualquier dirección de los planos. Por eso le llamamos esfuerzo principal, porque es el máximo, ingenieros. Ahí sí podemos decir que es el máximo esfuerzo que estaría actuando en A. Y seguramente dirán, oiga, profe, ¿y por qué siempre hacemos, desde la mecánica de materiales, siempre hacemos cortes que sean verticales o horizontales? ¿Por qué nunca hacemos cortes en ángulo? O difícilmente los hacemos. Esto es muy simple, chicos. ¿Qué pasa? Si yo hubiera hecho, observen bien, si yo hubiera hecho un corte en un ángulo de 30 grados, ¿qué pasaría? Muy simple. Primero, yo tendría que descomponer esta fuerza F para que sea paralela y perpendicular a mi corte. Y estas distancias también tendría que descomponerlas para que fueran paralelas o perpendiculares a mi corte. Es un trabajo sumamente laborioso. Por eso, y corremos el riesgo, por cierto, de que a 30 grados no se encuentre el esfuerzo principal. Por eso es que Moore dijo, no se preocupen. Ustedes hagan los cortes como más se les facilita el procedimiento y una vez que ustedes tengan el estado de esfuerzos, apliquen mi círculo y entonces van a obtener el esfuerzo principal. Y es más, les voy a regalar, si así lo desean ustedes, la dirección del ángulo, del plano. Órale. Y es lo que vamos a hacer a continuación, ingenieros. Vamos a construir a través del círculo de Moore. El círculo de Moore requiere de 3 puntos, Inges. Requiere de un punto A, el cual nosotros lo vamos a identificar con coordenadas sigma x, tau xy. Requiere de un punto B, que tiene coordenadas sigma y, menos tau xy, y requerimos de un punto C, que tiene coordenadas sigma x más sigma y esto lo vamos a dividir entre 2. Vamos a sustituir. En este primer punto A, nosotros vamos a tener sigma x, ¿de acuerdo? Sigma x, ¿cómo nos queda? Pues nosotros ya lo tenemos, ingenieros. Aquí está, 27.580. Esto está en el orden de PSI. Lo voy a cambiar a KSI. Recuerden que un KSI es igual a 1000 PSI. Por lo tanto, pues bien, vamos a cambiarlo y vamos a poner un valor de 27. Vamos a ponerlo como 27.580 y esto nos va a quedar en el orden de KSI. Hasta aquí nosotros ya tenemos el esfuerzo normal. Ahora vamos por el cortante y vamos a hacer la misma conversión. Vamos a tener que es de 9.193. Vamos a ponerlo como 193 y recuerden, esto también es KSI. Ahora, vámonos al punto B. Aquí en el punto B, ingenieros, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que B es sigma y, pero en este caso
pues no tenemos ningún sigma y. ¿Por qué? Porque como pueden apreciar, pues el estado de esfuerzos va en la dirección X. Aquí a lo mejor alguien podría decir, oiga, profe, a ver, pregunta. Eso quiere decir que mientras nosotros hagamos cortes verticales u horizontales, según convenga, usando este método, entonces, cuando apliquemos círculo de Moore, uno de estos esfuerzos va a ser cero. Sí, siempre vamos a tener solamente un esfuerzo normal. En esta ocasión fue X y no tenemos esfuerzo normal en Y. En ocasiones puede ser viceversa. A lo mejor tenemos el esfuerzo en Y, pero no vamos a tener esfuerzo en X. O incluso dirán, profe, ¿y si mi sistema coordenado está arreglado de tal manera que aparezcan las zetas? Pues sí, entonces cambiaríamos aquí el subíndice de sigma z y aquí sería tau xz. Claro que también sería muy válido. Entonces, en Y no tenemos valor y en el cortante pues le vamos a poner el mismo valor, solamente que con signo negativo. Ahí está. Ahora vámonos a la C. Y aquí en la C, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 27.580, esto sabemos que son KSI, y lo vamos a dividir entre 2. Exactamente. Esa C, ingenieros, que nosotros estamos por obtener es el centro de nuestro círculo de Moore. Entonces, ¿qué valor vamos a tener en C? Pues es de 13.79. Estamos listos hasta aquí, ingenieros, para construir nuestro círculo de Moore. Vamos a hacerlo. Para comenzar, lo que vamos a hacer es dibujar nuestro plano cartesiano. Nuestro plano va a quedar algo más o menos así. Y aquí va a quedar algo más o menos así. Listo. Hay que recordar que en este círculo de Moore, sobre el eje horizontal vamos a tener los esfuerzos normales y sobre el eje vertical vamos a tener los esfuerzos cortantes. Ahora, vamos a saber que aquí se encuentra el origen. Todos mis esfuerzos comienzan a medirse a partir del origen. Ahora, por otro lado, nosotros ya necesitamos ubicar el punto A, el punto B y el punto C en este plano. Pues vamos a hacerlo, ingenieros. Vamos a ver que los valores son aproximadamente en el orden de 10, 20 y 30. Pues bien, yo voy a decir, Inges, que cada una de estas rayas que estoy poniendo va a tener un valor de 10 KSI. Así es, 10 KSI. Si ustedes tienen un juego de geometría, ustedes pueden hacer este círculo o la construcción geométrica y no van a necesitar hacer cálculos. Simplemente con que ustedes tracen con las medidas que debe de ser y automáticamente van a obtener esos esfuerzos principales. Recuerden, cada línea tiene un valor de 10 KSI. Ahora, pues, ¿qué podemos apreciar? El círculo, el punto A, tiene coordenadas 27.5, 9.19. Hasta aquí van 20, vamos a imaginarnos que hasta aquí son 27 y aquí casi llegamos a los 10. Pues vamos a poner más o menos nuestro primer punto, que es el punto A. Aquí está. Este es el punto A. Aquí lo voy a poner. ¿Cómo quedaría el punto B? Pues el punto B tiene 0, es decir, no tiene movimiento en X, pero sí movimiento vertical, y es de menos 19. Aquí muy pegadito lo vamos a poner, y le vamos a llamar B. El punto C. Pues el punto C es el centro, pero ¿qué creen? Que si yo uno A con B, automáticamente me va a dar el punto C. Más o menos por aquí, vean, y si cada uno vale 10, vean como si más o menos se aproxima al 13. Wow, parece magia, pero no lo es, Inges. Vamos a trazar ahora el círculo de Moore y recuerden, este círculo debe de pasar forzosamente por el punto A y por el punto B. Entonces, comenzamos el trazo. Aquí nosotros podemos apreciar y algo así vamos a tener. Sé que no han visto un círculo más perfecto,
lo sé, ingenieros, es normal. Los puntos críticos en este círculo de Moore, ¿en dónde se encuentran? Se encuentran en el cruce que hay del círculo con el eje horizontal. Es decir, aquí, ingenieros, vamos a tener un esfuerzo normal que le vamos a llamar 1 y aquí un esfuerzo normal que le vamos a llamar 2. Como pueden ver, Inges, aquí casi se pegó al origen. No estoy totalmente seguro, pero es más, viendo la construcción del círculo, creo que este punto debe de estar del otro lado, va a estar ligeramente por aquí. Pero ahorita nosotros lo vamos a ver, porque no estamos seguros. Vamos a ver si efectivamente, pues ese punto nos da negativo, que lo más probable es que sí. Está pegado a 0, pero del lado o de los cuadrantes del lado izquierdo. Si ustedes tienen un juego de geometría, pues fácilmente ustedes podrían dibujar el círculo y a lo mejor este círculo sí estaría pasando. Es más, voy a corregir este círculo porque seguramente sí alcanza a sobrepasar ligeramente. Si alcanza a sobrepasar, ándeles, algo así. Esto es a lo que me refería, ingenieros. Listo, aquí seguimos teniendo sigma 1 y aquí vamos a tener sigma 2. Sigma 1 y sigma 2 son los esfuerzos principales y seguramente dirán, oiga, profe, ¿y por qué lo son? Esto es muy simple. Como los esfuerzos normales se miden con el eje horizontal, pues ¿qué creen, chicos? Que si ustedes analizan el círculo, las partes más alejadas del origen son estas. Justamente, la parte más alejada del origen es el cruce que hay del círculo con la horizontal hacia la derecha y también hacia la izquierda. Entonces alguien dirá, oiga, profe, entonces, ¿eso quiere decir que en los esfuerzos principales nuestro tau es la parte más alta del círculo? ¿Qué creen, ingenieros? Que efectivamente, en esta parte alta vamos a tener el cortante 1,2, que involucra el cortante de los esfuerzos principales. Y a lo mejor alguien ya observó y va a decir, tiene razón, profe, pero a ver, así como este tiene una parte alta, pues este también va a tener una parte baja. ¿Y qué creen, Inges? Que efectivamente vamos a tener un cortante negativo 1,2. Oiga, profe, y a ver, pero siendo honestos, pues si justamente nuestro círculo está partido por la horizontal, porque el centro está con la horizontal coincide, entonces eso quiere decir que vamos a tener un esfuerzo cortante positivo y uno negativo de igual magnitud. ¿Y qué creen, Inges? Que sí, en efecto. Vamos a tener un esfuerzo cortante que va a ser positivo y va a tener la misma magnitud en negativo. Y ahí es donde ustedes van a recordar y van a decir, pues sí, el profesor nos mencionó que el esfuerzo cortante tenía valores más menos. Y por eso, a la hora de definir los signos, nosotros definimos nuestros propios, o más bien, hicimos nuestra propia convención, con el objetivo de que, pues, de poder sumar los cortantes sin importar si eran positivos o negativos, porque al final de cuentas el cortante nos va a dar un valor más menos. Así de bello es. Así que bien, ¿cómo vamos a obtener estos esfuerzos principales? Muy bien, pues es muy simple, chicos. Para obtener estos esfuerzos principales nos vamos a apoyar de ya sea este triangulito que tenemos aquí o de este otro triángulo que tenemos acá. Es más simple el primer triángulo. Me voy a apoyar con este pequeño triangulito que se está formando. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, la hipotenusa de este triángulo es el radio del círculo. Vean, recuerden que el círculo forzosamente tiene que tocar o tiene que pasar por el punto B. Pues sí, profe. El radio, a partir del centro, toca cualquier parte de la circunferencia. Entonces sí, pues Inges, vamos a obtener este radio que tenemos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues simple, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y vamos a decir, no es sigma, vamos a decir que el radio, ¿a qué es igual? Muy bien, pues el radio, ingenieros, va a ser igual a el cateto adyacente primero. Vamos a ponerlo como cateto adyacente. ¿Cuánto vale este cateto adyacente? Profe, pues a ver, espéreme.
Si aquí está el origen, este cateto termina en C. Quiere decir que la longitud de este cateto es C, efectivamente. Vamos a tener que es 13.79 y esto lo vamos a elevar al cuadrado, más el otro cateto. Este cateto. Profe, este cateto parte del origen hasta el punto B. Eso quiere decir que la longitud es este cortante que nosotros tenemos aquí. Efectivamente. Menos 9.193 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Además, le vamos a sacar raíz cuadrada. Como ustedes pueden apreciar, gracias a ese triángulo es que nosotros vamos a poder obtener, pues prácticamente el radio, para ser precisos. Vamos a hacer este procedimiento y vamos a elevar entonces primero a 13.79 al cuadrado. Después le vamos a sumar el menos 9.193. También lo vamos a elevar al cuadrado y a todo eso le sacamos raíz. Y vean, el radio va a tener un valor de 16.57 y esto va a estar expresado en KSI, ingenieros. Vean, bello. Hasta aquí nosotros tenemos el radio. Ha llegado el momento, Inges, de sacar estos esfuerzos principales. Vamos a hacerlo. ¿Cómo vamos a sacar estos esfuerzos principales? Pues es muy simple. Vamos a tener que obtener la distancia. Válgame la redundancia, a partir del origen hasta el cruce. Eso quiere decir, maestro, eso quiere decir que sigma 1 va a ser igual, ¿va a ser igual a qué? Pues va a ser igual al centro más el radio, efectivamente. Vean cómo a partir de mi origen voy a tener que sumar el centro más el radio y vamos a llegar a sigma 1. Entonces, profe, el centro. ¿De cuánto es el centro? Pues el centro es de 13.79 KSI. Y vamos a sumarle el radio. ¿Y el radio de cuánto es, Inges? De 16.57. Y vamos a tener que esto también es KSI. Entonces, el primer esfuerzo principal que vamos a obtener va a tener un valor de 30.36 y esto me queda como KSI, ingenieros. Vean, bello. Profe, entonces eso quiere decir que sigma 2 es igual al centro menos el radio. Efectivamente, lo único que vamos a tener que hacer pues es restar 13.79 KSI menos 16.57 KSI. ¿Y qué vamos a apreciar? Que vamos a obtener un valor negativo, que por cierto va a estar muy pegadito al cero, como más o menos se ilustra aquí, chicos. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Menos 2.78 y esto nos queda en KSI. Pues sí, profe. Entonces, ahora sí, ya nosotros tenemos los esfuerzos principales. Y una pregunta, profesor, ¿esos esfuerzos principales entonces son ahora sí, los esfuerzos máximos que hay en el punto A? Pues, ¿qué creen, Inges? Les voy a decir, sí, estos son. Y vean la diferencia. 30.36 KSI es el máximo y aquí nosotros habíamos dicho que era de 27.58, ¿no? Entonces, sí subió todavía un poquito más el esfuerzo. Si ustedes quieren obtener el ángulo, este ángulo le vamos a llamar 2P y si ustedes lo obtienen con este mismo triángulo, ¿qué creen que van a obtener? Van a obtener el plano principal, es decir, cómo debió de haber sido nuestro corte, en qué ángulo, para que en el estado de esfuerzos nosotros obtengamos los esfuerzos máximos. Pero bien, como no sabíamos, pues nos tocó formular el círculo de Mohr. Ahora, hasta aquí nosotros ya tenemos los esfuerzos principales. Por cierto, nos falta
el cortante. Pero el cortante ya lo podemos obtener de manera muy fácil. ¿Por qué, Inges? Porque vean, el cortante es la distancia a partir de mi origen con la vertical. Eso quiere decir, ingenieros, que, pues vean, la distancia que hay del centro hasta este punto, ¿cuánto es? Pues es el radio. Ah, profesor, entonces el cortante es igual al radio, ¿sí? Y entonces el cortante es igual a 16.57 KSI. Bello, ingenieros. Aquí ya tenemos también el esfuerzo cortante. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el esfuerzo de von Mises. Si lo recuerdan, este esfuerzo o esfuerzo de trabajo veíamos que lo representábamos con una letra sigma prima y, si mal no recuerdo, decía algo más o menos así, miren. Vamos aquí a cerrarle. Y teníamos que era sigma 1 elevado al cuadrado. Elevamos sigma 1, que es de 30.36, no voy a poner unidades, Inges, elevado al cuadrado. Luego íbamos a tener menos sigma 1 por sigma 2, que es sigma 1 es de 30.36 por 2.78. ¿Y después qué íbamos a tener? Pues después, ingenieros, lo que íbamos a tener es sumar, o teníamos que sumar, el esfuerzo 2, que en este caso es menos, por cierto, aquí también hay que poner el menos, 2.78. Es importante poner esos menos, ingenieros. Y aquí le vamos a sacar raíz cuadrada. Vean, ingenieros, cómo hasta aquí nosotros efectivamente tenemos o hemos obtenido nuestro esfuerzo de trabajo, que también se conoce como esfuerzo de von Mises. Aquí lo pueden apreciar. Ahora, pues vamos a hacer esa operación. ¿Y cómo nos quedaría? Pues mucha atención. Es muy importante, ingenieros, que pongamos los signos correspondientes. Es muy importante. El signo negativo lo debemos de considerar forzosamente. Entonces vamos a poner que es menos 2.79 y después vamos a poner que es más menos 2.79 y esto elevado al cuadrado. Sabemos que, bueno, de todos modos, al elevar al cuadrado, en el segundo término, pues esto nos va a dar como resultado un signo positivo. Pero no importa, lo ponemos. Y el resultado de nuestro esfuerzo de trabajo, 31.84. Vamos a ponerle un decimal más, que es el 5, y esto nos va a quedar en KSI. Hasta aquí, ingenieros, vean, bello. Acabamos de obtener el esfuerzo de von Mises. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener el módulo de cedencia del material, ya que nosotros no contamos con él, ingenieros. Y para ello, pues va a ser necesario primero ver qué material es, que aquí no lo están dando. Nos dicen que es un acero AISI 1018 y que lo encontramos en la tabla A20. Entonces, vamos a la tabla del libro A20. Aquí nos encontramos en la tabla A20. De hecho, estamos utilizando el libro de diseño en ingeniería mecánica de Budinas, conocido como el Chigli entre los barrios bajos. Y bien, nosotros lo que debemos de buscar es el módulo de cedencia prácticamente del acero. En este caso, el acero es un AISI 1018 laminado en caliente. Pues aquí nosotros podemos apreciar que se encuentra el AISI 1018 y pues prácticamente aquí está estas siglas, que es de High Rolled, es el laminado en caliente. Este es nuestro material, ingenieros, justamente. Lo que a nosotros nos interesa es el módulo de fluencia. Vean cómo tenemos la resistencia a la tensión y resistencia a la fluencia. Atención, Inges. Si estuviéramos utilizando un material frágil, estaríamos utilizando la resistencia a la tensión. Pero como estamos hablando de ductilidad, pues vamos a hablar de la resistencia a la fluencia del material. Entonces, Inges, eso quiere decir que vamos a tener que son 220 megapascales, o vean, lo que está entre paréntesis son KSI. Bueno, aquí ponen KPSI. Son 32. Pues bien,
vamos a regresar a nuestro problema con el objetivo de poner los 32 KSI que nos están diciendo. Vamos a ver, regresamos y ponemos 32 KSI. Y ha llegado el momento de la verdad, ingenieros. Recuerden, como nos decía la teoría de diseño de energía de distorsión, pues esta teoría de energía de distorsión nos dice que el factor de seguridad N, lo voy a poner aquí, N es igual a ¿qué? N va a ser igual a el módulo de excedencia, que son 32 KSI, lo vamos a dividir, apenas la estamos librando, entre el esfuerzo de trabajo, que es 31.845 KSI. Entonces, ingenieros, pues ¿qué pasa? Que al hacer esta división vamos a tener un factor de seguridad de 1.0048. Wow, 1.0048. Aquí ustedes pueden ver que apenas la está librando nuestro elemento. Si por ejemplo a alguien se le ocurre, no sé, si ves una parte de un elevador como lo habíamos mencionado y es para 5 personas y entran las 5 personas, pero una entra con un bebé de brazos, goodbye, todo se arruina. Ahora bien, chicos, vamos a ver algo debe de quedar muy claro. Tanto esto como esto, hasta aquí, ingenieros, hasta aquí es mecánica de materiales. Esto, tanto este esfuerzo como este factor de seguridad, solamente es diseño de elementos de máquina. Así que la invitación es a volver a estudiar el tema de la mecánica de materiales. Pero bien, vamos a obtener, para terminar con este problema, pues ahora el mismo factor de seguridad, pero ahora vamos a utilizar la resistencia, o más bien la ecuación de cortadura máxima. Así es. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos encontrar un módulo de excedencia al cortante. ¿Y qué nos dice la teoría de cortadura máxima? Pues nos dice que si queremos encontrar este módulo de excedencia pero a cortante, pues basta que multipliquemos por 0.5 el módulo de excedencia original. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener 16 KSI como SYS. Así es, Inges. Y bien, pues ahora vamos a utilizar solamente el esfuerzo cortante. ¿Y cómo nos quedaría? Pues bien, observen. Ahora con cortadura máxima vamos a poner que N ¿a qué va a ser igual? Pues N va a ser igual a SYS, que es el módulo de cortante, que es de 16 KSI, y lo vamos a dividir ¿entre qué? Entre el esfuerzo cortante que nosotros obtuvimos, que es de 16.57 KSI. Ups, ya hubo tiro, señores. ¿Por qué? Porque 16 entre 16.57 nos da como resultado 0.96. 0.96. Entonces, señores, vean cómo lo que veíamos en la teoría aquí se hace patente. La teoría de energía de distorsión es una teoría menos conservadora que la de cortante máximo. ¿Qué decían? La teoría de energía de distorsión te dice: no, Inge, ya no le eches más, este elemento va a fallar. Y la de cortante máximo te dice: ya no le eches más porque va a fallar. Mientras que la teoría de energía de distorsión te dice: sí aguanta otro poquito, tú échale. Así que bien, ingenieros, lo que nosotros veíamos expresado a través de datos teóricos, aquí lo hacemos patente y vemos cómo hay una pequeña variación entre teorías de diseño, pero al final de cuentas, obviamente, esta variación es cercana y se debe a qué tan conservadora puede llegar a ser una teoría de otra. Y entonces, ingenieros, después de este análisis, hemos concluido, por fin, con el problema que nos estaban solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería.
Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.